Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Espero que tengan un día bendecido y un día lleno de esperanza, lleno de fe en Dios, lleno de expectativa hacia lo bueno, hacia lo mejor, que tengamos una fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo, que nos permita seguir adelante, que nos permita seguir edificando y seguir sirviendo a Dios en todo lo que hagamos. Hoy vamos a hablar acerca de la suprema justicia. Quiero leer un versículo que está en Mateo 5:20. Vamos a leer en Mateo 5:20. Déjeme buscarlo aquí. Mateo 5:20. Son palabras de Jesús y dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que en este día, Dios, tú nos des palabra de sabiduría del cielo, Dios, palabra de exhortación, de edificación, una palabra de consuelo, Dios, en el nombre de Jesús. Abre nuestros entendimientos para que podamos entender, Dios, para que comprendamos la Escritura, para que sepamos cuál es la suprema justicia, a qué tú consideras suprema justicia. Te pedimos, Dios, que tú nos enseñes. Tu palabra dice: y todos serán enseñados por Dios. Y queremos que tú nos enseñes hoy, Espíritu Santo, lo que es la verdadera justicia y lo que es la suprema justicia según tú. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, y que todo lo hagamos para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Amén. Suprema justicia. Dice el versículo que acabamos de leer. Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando leo este versículo, yo quiero que entendamos qué era un escriba y un fariseo. Porque para que Jesús lo ponga como referencia, es que el pueblo tenía
un concepto de los escribas y los fariseos, un concepto que tal vez nosotros no lo tenemos. Nosotros escuchamos de un escriba y un fariseo y lo tenemos por pecadores, por enemigos, pero el pueblo de Israel tenían a los escribas y a los fariseos, los tenían como ejemplo en la sociedad. Un fariseo era alguien respetable. Un fariseo era alguien que ellos consideraban más cerca de Dios. Un fariseo, de hecho, le llaman así porque eran personas que se separaban, eran separados para el servicio de Dios. Entonces un fariseo, el pueblo de Israel, miraba a un fariseo y miraban a alguien que estaba consagrado, alguien que estaba dedicado al servicio de Dios, alguien que se dedicaba continuamente al estudio de la Torá, de las Escrituras. Los escribas eran las personas que, que precisamente escribían, transcribían los rollos escritos originales por los autores originales. Los escribas y los fariseos, hermano, eran aquellas personas que se trataban de interpretar la Torá. Lo que la gente no entendía, ellos iban y le preguntaban a un escriba, a un intérprete de la ley, a un fariseo, y ellos los tenían como los maestros de la ley. Ellos los tenían como las personas que sabían de la Torá, que sabían qué es lo que significaba, que sabían que era la voluntad de Dios. Los escribas, hermano, y los intérpretes de la ley, ellos sabían cuál era la palabra que estaba a la mitad de la Torá. Ellos sabían cuál era la palabra que estaba a la mitad de la Torá. Ellos agarraban los rollos escritos y agarraban un pergamino, un papiro y lo transcribían, lo hacían una copia original, fidedigna de los escritos originales de la mano de los profetas. Entonces eran personas que se dedicaban continuamente al servicio a Dios. Los escribas y los intérpretes, ellos agarraban los rollos originales y ellos no solo copiaban lo que decía, sino que ellos copiaban hasta la forma de cómo estaba escrito. Ellos casi que dibujaban la palabra. Agarraban un rollo, no sé, de la Torá, del libro de Génesis, de Éxodo escrito por Moisés, y ellos no solo copiaban lo que decía, sino que dibujaban hasta la forma de la letra. Si la letra de Moisés estaba un poco cursiva, ellos la hacían cursiva. Si estaba un poco grande, ellos la hacían grande. Entonces, agarraban algo, una herramienta que se llamaba canon, que era como una herramienta para medir, y no solo leían lo mismo que decía el libro original, sino que medían la letra a ver si medía la misma de la letra original escrita por el autor. Y si encajaba, decía sí, entra en el canon, es válido. Entonces aquella copia recién hecha tomaba la misma autoridad que el libro original, escrito por el autor. Eran personas que se dedicaban, eran procesos que duraban meses, incluso años, dependiendo de la magnitud del libro. Eran personas que incluso cuando estaban copiando, los copistas, cuando copiaban el nombre de Dios, el tetragramatón, Yahweh, dicen que ellos cuando estaban copiando eso, el nombre de Dios, se lo tomaban con tanta delicadeza que aun si el rey los mandaba llamar, no hacían caso, estaban copiando el nombre de Dios. Oiga, copiar 4 letras. Cualquiera puede decir, no, espérame, ya voy a terminar. En un rato voy. No, ellos se tomaban el tiempo que necesitaban.
pero eran personas así, detallistas, minuciosos, y ellos se dedicaban al estudio de la Torah. Ellos sabían, ellos estudiaban, esas personas se le llaman los masoretas, y eran personas que se dedicaban a eso, y el pueblo de Israel tenía un concepto de ellos que eran los consagrados, los entregados, al servicio a Dios, eran los que estaban más cerca de Dios por su conducta, por su servicio. Entonces el pueblo los tenía en alta estima, a los escribas y a los fariseos. Y les enseñaban a sus hijos mira, los escribas y los fariseos, los intérpretes de la ley, son los que se encargan de interpretar y algún día quisiera que seas como tú. Y le metían eso a los hijos. Y los hijos crecían pensando, yo quiero ser como el fariseo. Yo quiero ser como el fariseo. Si logro ser como el fariseo, irreprensible, voy a entrar al cielo. Entonces Jesús sabía eso y viene y le dice, no, aunque sean como el fariseo, si no superan la justicia del fariseo, no entran. Entonces, entonces tronó el chicharrón, porque ellos tenían a los escribas y fariseos como los irreprensibles, como los consagrados. Llegar a una posición de fariseo era algo casi inalcanzable, era un sueño realizado para un judío. Lograr entrar en la secta de los fariseos no lo hacía cualquiera, mucho menos ser escriba, intérprete de la ley, llegar a ser un rabino, que no podían haber, si no estoy mal, no podían haber más de 7 en todo Israel. Entonces Jesús viene y le dice, no, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces, dice otra versión, el mismo versículo, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. O sea que el concepto, la imagen que tenía el pueblo de Israel de que los escribas, los maestros de la ley y los fariseos eran los que hacían lo justo ante de Dios, Jesús viene y le dice, no, no les alcanza. Ni siquiera los maestros de la ley, ni siquiera los fariseos les alcanza. Si ustedes no superan esa justicia de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, porque mire cómo era un fariseo. Vamos a leer Filipenses 3. Vamos a leer desde el versículo 4. Este es el apóstol Pablo hablando. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, un fariseo era alguien en cuanto a la justicia, era alguien irreprensible. Entonces eso es lo que pensaba el pueblo de Israel en cuanto a un fariseo. Era alguien irreprensible en cuanto a la ley.
Entonces ellos decían, bueno, si yo logro ser como don fariseo irreprensible, me gane el cielo. Pero Jesús dice, no, aunque sean como el fariseo, si no superan la justicia del fariseo, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces, mire, si ser fariseo ya era difícil, Jesús viene y pone el listón más alto, más inalcanzable. Entonces, ¿cuál es aquella justicia? Si la justicia de los fariseos ya era ser irreprensible en cuanto a la ley, Jesús viene y dice, no, no les alcanza. Ustedes necesitan una justicia suprema. Pero ¿cuál es esa justicia? La justicia que sobrepasa lo irreprensible. La justicia que sobrepasa la justicia de los escribas y de los fariseos. Si ya ser irreprensible, qué más haya más arriba de ser irreprensible? Si ser fariseo era difícil. A ver, ¿cómo lo pongo? Un ejemplo. Supongamos que estamos en una clase y hay un niño que es muy inteligente, que es muy aplicado, es estudioso, con puros A+. Es irreprensible, hace sus tareas, es educado, es aplicado, asiste a todas las clases y a todas las actividades. Y ese niño saca puro A+, high honors. Y usted y yo sacamos B, algunas veces A, pero no A+. Entonces viene el maestro y el niño piensa, bueno, si saco A, me alcanza para pasar. Pero viene el maestro y le dice, mira, si tú no superas aquel que saca A+, no vas a pasar, no vas a ganar. Uno dice, ala, pero ¿cómo? Si a duras penas llego a A, con más voy a llegar a A+. Mucho menos sobrepasar. ¿Qué más hay arriba de A+? Si tú no superas a ese niño que es estudioso, que es aplicado, que saca puro A+, que saca high honors, si tú no superas eso, no vas a ganar. Entonces, el listón, Jesús lo puso más alto. Lo puso casi inalcanzable. Tenían que superar la justicia de ellos, tenía que superar lo irreprensible. Tenían que superar la justicia de los fariseos. Porque, oiga, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces habría que tener una justicia más que irreprensible. Habría que tener una justicia suprema, una suprema justicia. Pero ¿cuál es esa justicia que supera lo irreprensible? Si ellos eran intachables, si ellos se dedicaban al servicio de Dios, ellos no trabajaban, se dedicaban al servicio, al estudio de la Torá, se dedicaban al servicio a Dios, eran intachables, irreprensibles. Y Jesús dice, no, no les alcanza. Si no superan esa justicia, no entraréis en el reino de los cielos. Mire lo que dice Romanos 2. Vamos a leer Romanos 2 desde el versículo 17. Dice, he aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío y que te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad,
e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos se consideraban maestros de la ley. Ellos se apoyaban en la ley para, para probar lo que era mejor. Ellos eran instruidos por la ley. Incluso el apóstol Pablo creció bajo los pies de un maestro llamado Gamaliel. Y dice el apóstol Pablo, que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Y él era un hombre intachable, un hombre irreprensible. Pero él se dio cuenta cuando se encontró con Jesús que esa justicia irreprensible no le alcanzaba, que necesitaba una suprema justicia, una justicia que sobrepasa lo irreprensible. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es esa justicia? ¿Cuál es la justicia que sobrepasa lo irreprensible? ¿Qué nota es la que supera applause, high honors? ¿Qué más hay? ¿Cuál es esa justicia? ¿Cuál es esa suprema justicia? Si ser fariseo no me alcanza, si ser maestro de la ley no me alcanza, mire, puede ser alguien maestro de la ley, puede desmenuzar los versículos y crear, elaborar sermones bien instructivos, pero no alcanza. ¿Cuál es esa justicia? Si los fariseos eran irreprensibles, intachables, celosos de Dios, y no alcanza, eran maestro en la ley, eran luz de los que estaban en tinieblas, eran instructor de los indoctos, maestro de niños, que tenían en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Dice, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Otra versión dice, tienes la ley y por eso piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo. Note que se sabían la ley y creían que se lo sabían todo y no calificaban para entrar al reino de los cielos. Eran intachables, irreprensibles y no les alcanzaba. Y eran los maestros. Bueno, es más, el niño que sacaba A o B no tenía que sobrepasar al de A+, tenía que sobrepasar al maestro. Dice, porque si ustedes no superan a los maestros de la ley y a los fariseos, no entrarán. Entonces el alumno que sacaba A o B tenía que sobrepasar al maestro que le estaba enseñando. Entonces el listón quedó alto, quedó casi inalcanzable, prácticamente inalcanzable, superar a mi maestro, a los que por tradición son los que se dedican a la lectura, los que se dedican de lleno a esto, tengo que superarlo en cuanto a la justicia. Entonces todos se quedaron pensando, ¿y este hombre quién es?
Pero si, ¿cuál es la justicia que supera a los maestros? Vamos a leer Romanos 3. Romanos 3, versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, ya está la ley y tenemos a los maestros de la ley, a los escribas de la ley, a los intérpretes de la ley, a los fariseos, a los que seguían la ley, a los que eran maestros que le enseñaban al pueblo de Israel la ley. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. Dice que la justicia de Dios se ha manifestado y que ha sido testificada por la ley y los profetas. Dice testificada por la ley y por los profetas. O sea, la ley es un personaje y los profetas otro personaje. Y los dos están señalando la justicia de Dios que fue manifestada. Fue testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál justicia de Dios? Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces la justicia que supera lo irreprensible, la justicia que supera lo intachable, la suprema justicia no es la de seguir las obras de la ley. No es con razón, no les alcanza a los fariseos y a los escribas e intérpretes de la ley. Porque la suprema justicia no es la de las obras de la ley, es la de la fe en Jesucristo. Vamos a leer el versículo, vamos a leer el 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, aquella justicia que ha estado testificada por la ley y por los profetas, que la ley señalaba la justicia de Dios, y los profetas señalaban la justicia de Dios. El profeta David decía, Jehová, justicia nuestra. Esa justicia que fue anunciada por la ley y por los profetas, fue manifestada. Dice, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que la justicia suprema no es aquella justicia en la que me cuesta, me dispongo
obedecer las obras de la ley para que por mis obras ser llevado al cielo. No. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oh, pues con razón. Los fariseos eran personas que ellos creían, que ellos consideraban que estaban cerca de Dios. Y eso era lo que enseñaban, porque ellos eran los maestros de la ley y enseñaban de que para ser salvo tenías que cumplir rigurosamente las obras de la ley. Porque escrito está, el que haga conforme a la ley vivirá. Y ellos enseñaban, imagínense, los doctores de la ley, los maestros de la ley, los escribas, los intérpretes, los fariseos, eran los que enseñaban acerca de la justicia de Dios, pero enseñaban mal. Mire, cuando el maestro enseña mal, todo está mal. Todos los alumnos están mal. Por eso tenemos que tener cuidado que se enseñan en las escuelas, que se enseñan en la escuela dominical, en la iglesia. ¿Qué les enseñamos a los que nos escuchan? Porque los maestros, los que se dedicaban a enseñar la ley, enseñaban mal, y ellos enseñaban de que para llegar al cielo habrían que hacer las obras de la ley, habría que ser irreprensible. Entonces el pueblo tenía en su cabeza eso, que tengo que ser irreprensible, tengo que llegar a ser irreprensible. Si logro ser irreprensible, como el fariseo, me gané el cielo. Y Jesús dice, no. Aunque seas como el fariseo, si no superas la justicia de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y entonces, el pueblo tenía por rabino a Jesús, y este rabino que viene a enseñar algo diferente. Pero yo creía otra cosa. Mire, cuántas personas hay que creen que van a ser salvos por sus obras. Pueden vender todo lo que tienen y darlo a los pobres y eso no les alcanza. Pueden, como dijo el apóstol Pablo, dar su cuerpo para ser quemado y no les alcanza. Porque la justicia de Dios, la suprema justicia, no está basada en las obras de la ley. Dice el versículo 22, Romanos 3:22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea que la suprema justicia es la fe en Jesús. La suprema justicia no es obedecer las obras de la ley para ser salvo. No. Sino que nosotros, por cuanto ya somos salvos, porque creímos en Jesús, obedecemos la ley, pero no para ser salvos. Pero los fariseos eran personas rigurosas. ¿Cuántas iglesias, ministerios rigurosos hay que creen que por ser rigurosos están más cerca del cielo? Y les ponen yugos que ni ellos mismos pueden llevar.
Jesús le dijo a los fariseos, ustedes les ponen cargas al pueblo que ni ustedes ni nuestros padres pudieron llevar. Pero es que ellos creían que esa era la justicia de Dios. ¿Cuántas personas hay o ministerios que dicen, no, no te pongas esto, no te pongas lo otro, quítate esto, quítate aquello? Porque ellos creen que esa es la justicia. Ellos creen, ellos, los maestros, creen que el que tal haga está más cerca de Dios, está más consagrado, más entregado. Pero mire, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todo el que cree, porque no hay distinción. Entonces, la suprema justicia es la de la fe en Jesús. Déjeme decirle algo, mi amado hermano, mi amada amiga, amigo que me escucha. Sus obras no le alcanzan para llegar al cielo. No le basta considerarse usted irreprensible, justificarse a usted por lo que usted haga, no. Los fariseos, díjese Jesús, vosotros sois los que se justifican a vosotros mismos. Pero lo que para los hombres es preciado a los ojos, delante de Dios es abominación. O sea, ante los ojos del pueblo, ser un fariseo era alguien preciado, era algo sublime. Dice, pero para Dios es abominación. ¿Cuántas personas creen que por sus obras van a ser salvos? ¿Cuántos fariseos habrán caminando entre nosotros diciendo, yo soy fariseo, yo soy irreprensible, yo me conozco la ley, yo me conozco la Biblia? Pero no tienen fe en Jesús. Mire, incluso los fariseos necesitaban tener fe en Jesús. Si un fariseo moría, un fariseo irreprensible, intachable, moría sin tener fe en Jesús, no entraba al reino de los cielos. Con todo lo que sabía de la ley, con todo lo que significaba, con todo y su intachable justicia, no le alcanzaba. Entonces la suprema justicia es la fe en Jesucristo para todo el que cree, porque no hay distinción. Esa es la justicia que supera lo intachable. Esa es la justicia que supera lo irreprensible. Entonces el pueblo debería de entender eso, dejar de decir, no, quiero ser como el fariseo, quiero ser intachable e irreprensible, y en vez de eso decir, no, tienes que tener fe en Jesús, tienes que confiar en Él, y tus pecados serán perdonados, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero si tienes fe en Jesucristo, serás justificado y tu justicia será la justicia que supera a aquellos escribas y fariseos. La fe en Jesucristo es la fe en Jesucristo lo que nos justifica de nuestros pecados, porque Él es el justo y Él es el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Con razón el apóstol Pablo dice, si ustedes tienen de qué gloriarse, yo más. Yo tengo que gloriarme en la carne. Pero todo esto lo tengo por basura. Lo leímos en Filipenses 3. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, la justicia que tenía el apóstol Pablo en su etapa de fariseo no le alcanzaba. Encontró una justicia superior, una suprema justicia, y era la fe de Jesucristo. Dice, entonces todo lo que había hecho antes es pura basura. Lo que yo tenía por excelencia, por ganancia, ahora lo estimo por basura, porque he llegado al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces esa es la suprema justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si usted está tratando de ser salvo por sus obras, créame, no le va a alcanzar. No basta ser intachable, alguien irreprensible. La justicia que supera la de los fariseos y de la de los intérpretes, la justicia que supera lo irreprensible, es la fe en Jesucristo. Y oiga, y esa fe está accesible para todos. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay distinción. La suprema justicia basado en la fe en Jesucristo, porque Él es el que justifica al que es de la fe en Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por esa justificación de parte tuya. Gracias, Dios, porque si no éramos justificados por ti, nuestro pecado todavía estuviera delante de nuestros ojos y delante de tus ojos. Pero gracias, Dios, que manifestaste aquella justicia que de tanto hablaba en la ley, aquella justicia de que de tanto hablaban los profetas, aquella justicia, Dios, que estuvo escrita, que estuvo allí por muchos siglos, por miles de siglos, por miles de años, que estuvieron escritas, Dios, y tú la manifestaste a tu tiempo. Manifestaste a tu Hijo Jesús y lo mandaste en un cuerpo humano. Gracias a Dios porque esa justicia manifestada en Él, que es la fe en Él, en tu Hijo, es esa justicia que tú predispusiste, Dios, para salvar al pueblo, porque no alcanzaba lo irreprensible, lo intachable, lo consagrado, el buscar religiosamente, no alcanzaba. Pero gracias que mandaste a tu Hijo en propiciación por mis pecados, en sustitución por mí. Gracias, Dios, porque esa fe es accesible a nosotros y nos ha llegado hasta nosotros. Gracias porque pusiste en nuestro corazón fe para con tu Hijo, para creer al Evangelio de salvación, para creer en el perdón de pecados, en la justificación, en la regeneración, en la resurrección. Gracias porque nos has dado de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque eres tú el que nos justificó, porque tú eres el justo y es el que justifica al que es de la ley en Jesucristo. Gracias, Dios, por esa suprema justicia que se nos ha sido aplicada. Gracias, Dios. Te damos honra, gloria, honor, imperio. Todo es tuyo, Dios. Toda la gloria y la honra es para ti.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga.